Veamos un nuevo video de inventos a medida. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Jandre, el inventor. Y este es mi primer video que estoy haciendo para redes. Estoy súper nervioso, un poquito cagado. Pero bueno, igual les quería mostrar algo, vengan. Esto que ven acá no es un simple alambre enrollado. Es el resultado de muchas horas de trabajo, experimentación y procrastinación. Acompañado de un típico imán, pueden lograr cosas increíbles. Veamos para qué sirve y qué se esconde detrás de su fuerte poder. Todo surge hace unos meses atrás, cuando se acerca Domingo Alaje, un artista plástico radicado en la ciudad de La Plata. Me comenta de su ambicioso proyecto llamado Casa Cuerpo, una instalación performática montada en su propio hogar. Para una de sus obras necesitaba un sistema muy particular, un dispositivo capaz de separar hojas de papel colgadas en la pared como si el viento las soplara, que podían moverse por separado simulando el oleaje del mar. La obra, palabras solas, consiste en 3 filas de 18 pinturas y 3 cajones luminosos. Arranqué pensando varias opciones, pero Domingo insistía en hacerlo con electroimanes. Quería que el sistema sea bien chato, bien pegado a la pared, no podía haber ningún soporte visible. Investigando en internet, encontré a Carl Bujegas, capo total, que había inventado unos actuadores que eran justo lo que estábamos necesitando, y los tenía a la venta. En teoría, necesitaríamos una bobina que al darle circulación de corriente eléctrica expulse el imán con la suficiente fuerza como para levantar las pinturas de Domingo. Además, necesitaríamos una plaqueta electrónica con transistores, un Arduino, una fuente y muchísima suerte para hacer andar este dispositivo. Luego de un cruce del mes con Carl, el proyecto entró en crisis. Lamentablemente no podíamos asegurar que su invento funcionara con hojas tan grandes y pesadas como las obras de Domingo. Sumado a la disparada del dólar, descartamos la posibilidad de comprarlos. Quedaba una sola cosa por hacer, que debía haber hecho desde un principio. Hola, Domingo. ¿Cómo andás, loco? Perdón, señor Domingo, pero esto es mucho más difícil de lo que yo esperaba. Lamento haberte ilusionado, pero vas a tener que buscar otro inventor. Pero ese no es mi estilo, así que sin estar del todo seguro le dije a Domingo que yo mismo iba a ser los actuadores. Arranqué con los experimentos. Empecé enrollando distintos calibres de cobre, probando diferentes cantidades de vueltas, tamaño de la bobina, potencia, tamaño y tipos de imanes, trabajando con distintos amperios, voltajes y tiempos de propulsión. Empezaba a funcionar, pero la temperatura se elevaba. Y en un contexto de alta inflación, teníamos una limitación presupuestaria muy grande y tuvimos que adaptarnos a las cosas que teníamos en el taller. Para poder hacer andar cada bobina por separado, había que conectar cada una de ellas a un transistor. Teníamos que hacer Armar la placa electrónica fue una locura, desde el diagrama de los componentes eléctricos que necesitábamos a la ubicación de los mismos. Yo quería que la plaqueta tenga una relación de forma y posición a la fila de los dibujos colgadas en la pared, no solo para que guarden relación con la obra, sino también para que sean cómodos para su instalación. Se me ocurrió armar una fila de LEDs que represente cada una de las bobinas y que sirva de testigo por si alguna fallaba. Después de muchas horas de trabajo, procrastinación, presión, entusiasmo y arrepentimiento, terminé dándole forma final a la plaqueta oleajeadora 1.0. Se la dimos a Diorio, que arrancó con el sketch de Arduino para darle ritmo y un orden particular al movimiento de cada pintura. Quedaban hacer las bobinas para que salgan todas iguales. Diseñé e imprimí en 3D una pieza que serviría como molde y que sea fácil de retirar el embobinado producido. Les presento a la bobina maestra. Una vez que funcionó, tuve la visita de Mecha Durán y su ayudante Bowie. Y justo Bowie estornudó. Que se encargaron del embobinado en serie. Es re difícil. Mientras yo soldaba un diodo para impedir que el flujo de corriente inverso rompa la placa. Sí. Una bobina terminada. Así quedaron las bobinas y el cajón luminoso con la placa dentro. Increíble, pero aún quedaba enfrentarse a la tan temida verdad. ¿Funcionará? Llegué a lo de Domingo con mucha ansiedad. Arrancamos pegando las bobinas en la pared. Luego cortamos cada hilo de cobre del tamaño que necesitábamos para que dé toda la vuelta, de la bobina a la placa. Era una gran maraña de cablecitos que Domingo, con mucho amor y dedicación, los ordenó y quedaron muy prolijos. Por fin conecté todas las bobinas a la placa y fue un momento decisivo. Nos vemos en el próximo programa de Inventos a Medida. Listo. ¿Seguro? Sí. Bueno, está bien, veámoslo. ¿Funcionará? Yo no podía creer lo que veía en mis ojos. Sentí un gran alivio al ver que funcionó. ¡Qué locura! Fue un momento inolvidable. Ahora sí, hagamos un recorrido por la instalación y veamos cómo quedó terminada. Bienvenidos a Casa Cuerpo.
Un recorrido inmobiliario de otros tiempos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La obra me pareció increíble, recomiendo que pasen a verla y seguir a Domingo en sus redes. Si llegaste hasta acá, ponle like al video, suscríbete, aprieten la campanita y nos vemos en el próximo video de Handry el Inventor.